Hola, en el vídeo de hoy vamos a decorar la arcilla polimérica con sellos y tintas. Para esta primera pieza vamos a empezar eligiendo el color. Para ello tengo el muestrario de colores de arcilla polimérica que me hice en un vídeo, te dejo el enlace en la caja de descripción, y voy a usar este color que he elegido, que se hace con violeta azulado y una parte de blanco. Y el violeta azulado es este que tenemos aquí, que se hace con una parte de rojo y dos partes de azul. Entonces tengo 3 láminas del mismo grosor, del máximo grosor de la laminadora, en blanco, rojo y azul. Y voy a cortar 3 círculos blancos con un cortador, uno rojo y 2 azules, que voy a mezclar todos juntos. Y aquí ya tenemos la lámina mezclada, como ves es el color que teníamos en el muestrario. Yo he realizado la lámina al número 2 y le paso con un folio por encima para quitar las marcas de la laminadora. Ahora voy a decorar la lámina que he hecho y otra de color blanco con estos sellos que me mandaron de la tienda globalland.com. Te dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo y también el enlace al vídeo donde te enseñaba todos estos productos. Voy a utilizar la tinta negra VersaFine y entinto el sello para estamparlo en la lámina blanca. Presionando bien conseguiremos que además del dibujo se quede algo de textura. Ahora cojo otro sello diferente y lo estampo también. Y también voy a poner este detalle pequeñito en este hueco que había quedado libre. Para la lámina azul voy a utilizar este sello que es más grande, también de flores. Lo entinto con la misma tinta VersaFine, pero en este caso no lo voy a poner sobre un bloque acrílico, ya que como tiene mayor superficie me será más sencillo estampar de esta manera. Presiono bien sobre la superficie y para que quede además más marcada la textura, paso con un rodillo por encima, con mucho cuidado. ¿Ves? Así ya queda todo marcado. Y ahora, de la lámina blanca voy a cortar con este cortador unos pendientes, eligiendo la parte del dibujo que más me gusta. Y para la pieza azul voy a utilizar una trasera negra a la que le voy a dar textura con esta esponjita, pasándola por la laminadora. En este caso la lámina es un poquito más fina, el número 4. Así se queda con la textura. La coloco en la superficie de trabajo. Con cuidado levanto con ayuda de la cuchilla la lámina azul y la voy a pegar encima de la trasera negra. Con ayuda de un papel de horno para no mancharme por si la tinta todavía está fresca, bruño un poquito. Y ahora voy a hacer un collar para el cual necesito cortar las piezas con los cortadores que ves en pantalla. Como el dibujo no va a quedar entero, puedo elegir cualquier parte para hacer las piezas. Y de esta manera aprovecho mejor toda la superficie de la lámina, con lo cual me da para hacer el collar y además unos pendientes a juego. Retiro el sobrante y ya podemos hornear todas las piezas a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Aquí puedes ver cómo queda ya montado el collar, los pendientes a juego y los pendientes blancos y negros con algo de textura. Espero que te haya gustado este tutorial de hoy. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.